Si ya están ahí, abran sus Biblias en Habacuc. Estudiaremos ahora el capítulo 1 de los versículos 1 al 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, recordando que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, como ya leímos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con eso en mente leemos el libro de Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Después de la lectura le pedimos a Dios en oración que nos ayude. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa y el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. La lectura de la palabra de Dios en Habacuc. Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Señor, Padre nuestro, en esta hora venimos humildemente a tu presencia para rogarte que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas aprender de tu palabra, Señor, y permitas venir a ella, Señor, y tu Espíritu Santo sople, Señor, así como el profeta Ezequiel vio ese valle de huesos secos y sopló sobre ellos y tuvieron vida, Señor, que tu palabra traiga vida sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por esta tarde. Ayúdanos, Señor, ponemos tu palabra en tus manos, en Cristo Jesús oramos. Amén. Lo más difícil a la hora de enfrentar las pruebas nunca es la prueba en sí misma, porque la mayoría de las veces no somos capaces de ver por qué viene la prueba a nosotros. Por ejemplo, nadie se somete a una cirugía nomás por el simple hecho de someterse a una cirugía. No, se somete porque quiere corregir algo. Quiere corregir un error, un apéndice o cualquier cosa para solucionar algún problema y estar mejor de salud. Pero si somos realistas con los problemas que pasamos en la vida, en nuestra vida, rara vez tenemos en claro por qué nos pasan los problemas. Dios no nos dice nunca al comienzo de una prueba, sería muy bueno, ¿verdad? Pero Dios nunca nos dice al principio de esta prueba, hijo mío, te voy a poner en esta prueba para, y dejemos un espacio en blanco allí, para que aumente tu fe o para enseñarte a confiar más en mí, para que me conozcas como un Dios de misericordia, para la cosa por la cual Dios nos pone en esa prueba. No. Antes bien, siempre los problemas a los que nos enfrentamos nos parecen sin sentido y estas pruebas nos parecen que son a veces innecesarias, que a veces no vemos ni siquiera la mano de Dios en medio de estas pruebas y decimos, ¿para qué Dios me está probando? Muchos cristianos relegan la Biblia a ser exclusivamente un libro que habla sobre la salvación del hombre. Nos dice cómo salvarnos y punto. Y sin duda esa es la razón principal por la cual la Biblia fue escrita. Como dice en Juan 20:31, Juan dijo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Pero por más gloriosa que sea esta verdad, la Biblia enseña mucho más. La Biblia nos da una visión del mundo entero. Nos revela por qué Dios nos creó, para qué Dios nos creó, organizando cada evento de la historia para el bien de su reino, para el bien de su pueblo, para el bien de nosotros. Y de eso se trata el libro de Habacuc. Nuestra idea principal en esta hora es que Dios es el Señor de toda la historia y obra en todos los tiempos y en todas las naciones para castigar a los impíos y preservar a su pueblo. El tema de esta tarde es porque haré una obra en vuestros días. Y la idea principal, la voy a repetir una vez más, es que Dios, el Señor de toda la historia y obra en todos los tiempos y en todas las naciones para castigar a los impíos y preservar a su pueblo. Veremos 3 puntos. Punto número 1, el mundo en el que vivió Habacuc. Punto número 2, la perplejidad a la que se enfrentó Habacuc. Y punto número 3, la respuesta que el Señor proclamó. Vayamos al punto número 1, el mundo en el que vivió Habacuc. Para entender el libro de Habacuc necesitamos ver cómo encaja este libro profético en la obra redentora, en la obra de salvación de Dios. Tenemos que ir al principio de la nación de Israel. La nación de Israel nació en Génesis 12:1, cuando Dios llamó a un pagano, a Abraham, lo llamó de la tierra de Ur de los Caldeos, y en Génesis 12:1 le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Qué representaba esta tierra prometida que Dios le estaba ofreciendo a Abraham? Representaba los propósitos redentores de Dios para restaurar el paraíso que se perdió cuando Adán y Eva pecaron en Génesis. Y representaba también el presagio que Dios traería a un mundo perfecto a la final de todos los tiempos. Si avanzamos en la historia y llegamos al libro de Éxodo, donde la descendencia de Abraham se ha multiplicado a más de 1 millón, y por medio de Moisés Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Si se acuerdan, estaban esclavos en Egipto. Dios los liberó, y entonces cuando salieron de Egipto es cuando oficialmente comenzó la nación de Israel. Y Dios hizo un pacto con Israel. Esto es importante. Dios hizo un pacto con Israel. Pero todo pacto incluía las bendiciones por guardar los mandamientos de este pacto, pero también incluía maldiciones por desobedecer los términos del pacto. Estas bendiciones y maldiciones se encuentran en Deuteronomio 28. Y esto resulta clave, hermanos, para entender el libro de Habacuc. En Habacuc, Dios está llevando las maldiciones a su pueblo porque ellos rompieron el pacto que Dios había hecho con ellos. Si avanzamos unos años más, llegamos al establecimiento de la monarquía. Israel le pidió a Dios un rey. Ellos no estuvieron contentos con que Dios fuera su rey. Ellos querían un rey como los demás pueblos y naciones alrededor suyo. Entonces Dios les dio un rey malvado, les dio a Saúl. Y después de ese rey, entonces Dios les puso un rey que era el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y David era de la tribu de Judá, una tribu a la cual Dios ya había prometido que gobernaría, una tribu a la cual el patriarca Jacob ya había profetizado sobre Judá. Lo podemos ver en Génesis 49:10. Dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. El Señor reforzó esta promesa que le hizo. La reforzó haciendo un pacto con David en 2 de Samuel 7:12 al 14, cuando le dijo: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono en su reino. Esta descendencia de la cual habla
es el Señor Jesucristo. Él es de la tribu de Judá. Él es la simiente de la mujer que Dios prometió a Adán y Eva en Génesis 3:15. Él es el verdadero y mejor descendiente de Abraham. Y ahora descubrimos que Él es de la tribu de David, de la tribu de Judá. ¿Por qué es importante hablar de las tribus y de la historia y del pueblo de Israel y cómo comenzó? Porque la tribu de Judá tiene un papel central en toda la historia de la redención. Después que murió David, Salomón, su hijo, introdujo la adoración de dioses falsos a través de sus esposas. Él se casó con mujeres ajenas al pueblo de Dios e introdujo adoración hacia el pueblo de Israel. Y Jehová le dijo en 1 de Reyes 11:11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, y romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Ya ven por qué iba a romper Dios el reino? Porque él no guardó que el pacto, un pacto tenía que ser cumplido por ambas partes. Entonces Dios está diciendo que iba a romper el reino, que iba a dividir el reino en los tiempos de Salomón. Y cuando Salomón murió, eso fue lo que se cumplió. El reino se dividió en dos partes. Israel y la mayoría de las tribus se fueron al norte, y esto es conocido como el Israel. Y la tribu de Judá permaneció en el sur. En la historia de la Biblia, en Primero y Segunda de Reyes, se enfoca principalmente en los reyes de Israel. Y Primero y Segunda de Crónicas se centra principalmente en los reyes de Judá. Lo más increíble de esto es que mientras las 10 dinastías, las 10 tribus que fueron al norte fueron consumidas entre ellos mismos en 200 años. Pero el reino de Judá en el sur permaneció, un solo reino permaneció por 350 años. Es interesante porque la tribu de Judá, esta tribu de allí va a venir el Salvador, como ya vimos. Pero Dios estaba trayendo castigo por romper el pacto. Judá estaba empeorando cada vez más en el sur. Las profundidades de su depravación tocó fondo en su depravación de idolatría. En el gobierno de Manasés, Judá adoró a Astoret, la abominación de los sidonios, a Quemos, la abominación de Moab, y a Moloc, la abominación de los amonitas. Se hicieron idólatras, adoraron ídolos. Se entregaron a la prostitución de culto y trágicamente incluso al sacrificio humano, hermanos. Esto es trágico, de servir al Dios vivo, a servir a ídolos y a entregarse a sacrificio humano. Para darnos una idea, Moloc, este ídolo, era una estatua gigante de bronce que tenía los brazos extendidos y lo calentaban al rojo vivo. Y después que estaba el rojo vivo, ponían a sus niños, a los bebés, los ponían en sus manos para ofrecérselos con el fin de que este Dios con D chica los bendijera. Judá llegó a ser tan malvado que Dios les dijo que Sodoma y Gomorra parecían justos a su lado, según leemos en Ezequiel 16:52. Que Dios les dijera que su pueblo, Judá, parecía más justo, que Sodoma y Gomorra parecían más justos que ellos. Pero su principal pecado fue que profanaron el nombre de Dios, que pusieron el nombre de Dios por abajo, por oprobio. Derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron, dice en Ezequiel 36, porque profanaron mi santo nombre. Bajo el rey Manasés, Judá había llegado al punto de que ya no había retorno, que Dios los iba a castigar, que Dios iba a traer el juicio sobre ellos. Judá rompió el pacto y Dios estaba a punto de desatar el infierno sobre ellos, sobre su pueblo. En este ínter hubo un rey piadoso que se llamó Josías. Este rey quitó los ídolos, estableció la adoración verdadera, celebraron una Pascua como nunca antes, pero esto solamente retrasó un poco el castigo. Porque después del rey Josías hubo 4 reyes malvados que hicieron lo mismo que Manasés. Adoración, prostitución, pero Dios les dio sus consecuencias. Iban a ser vomitados de la tierra que Dios le había prometido a Abraham.
el trono de Judá iba a ser desocupado, lo que Dios había prometido a David, que sus descendientes se sentarían en él para siempre. Esto realmente parecía el colapso. ¿No es increíble cómo la nación de Israel principió, tuvieron años de gloria con David, pero llegó Salomón, se divide el reino? Después de eso Dios trae destrucción sobre Israel, sobre las 10 tribus, pero después Judá se vuelve tan perversa como su hermano Israel, y Dios va a traer el juicio y van a ser desocupados de la tierra prometida donde Dios ya los había instaurado. Y el rey, la promesa de que había un descendiente de David que iba a estar sentado allí para siempre, iba a ser quitado, iban a venir los babilonios. Era algo trágico. Esa es la oscuridad donde escribe Habacuc. Pero Habacuc no tenía en mente el exilio. Solo observaba la maldad de Judá y él decía, ¿hasta cuándo Dios nos habrás de librar? Habacuc solamente está preguntando cuándo actuaría Dios para corregir a su pueblo. Y este libro, eso es lo peculiar de este libro. No hay otro como él en la Biblia, que Habacuc, el libro todo se trata de un diálogo entre Habacuc y Dios. Habacuc habla, Dios responde. Dios responde, Habacuc habla. Consideremos cómo se va dando este diálogo. En el capítulo 1, del verso 1 al 4, Habacuc expresa su primera queja. En esencia, él está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto tiempo has de jugar la maldad de esta nación? Los justos están siendo devorados. La respuesta del Señor fue mucho más allá y le dijo, mucho más de lo que has pedido. En el capítulo 1, versos 5 al 11, dijo, enviaré a los babilonios contra ti y toda tu nación será devorada. Entonces Habacuc se sorprende mucho más. Él solo estaba pidiendo que Dios trajera justicia y un avivamiento a su pueblo. Pero él se sorprende más y él dice, pero Señor, con los que nos vas a castigar son más malvados que nosotros. ¿Permanecerás en silencio mientras los malvados devoran a tu pueblo?, pregunta él. Y el Señor le responde en Habacuc 2:4, donde está el corazón de este libro, está el texto que dice, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, aquellos que han sido justificados por su confianza en el Dios del pacto sobrevivirán a los juicios de Dios que provocan el colapso de una nación tras otra. Y finalmente, en el capítulo 3, Habacuc expresa una oración de confianza hacia Dios. Pero no es que él se esté regocijando porque se hace de la vista gorda y no ve que vienen los asirios y que los van a destruir, o porque no le importe que viene destrucción. No. Dice en el 3:16, temblaron mis labios, sin bien estaré quieto en el día de la angustia. Él está asustado, él de verdad está en pánico, pero él dice, sin embargo, me voy a regocijar en mi Salvador, aunque la higuera no florezca, dice él. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Ese es el gran premio que celebra Habacuc. No solo que sus pecados son perdonados, no solo que Dios lo justifica por la fe, sino que él poseerá a Dios mismo. Dios será su posesión. Es por eso, hermanos, que Habacuc es tan útil el día de hoy para nosotros. Es un libro que trasciende las edades. Si nos enfrentamos a las más difíciles pruebas, podemos saber que las promesas de Dios son ciertas y son en Él sí, y que Dios es fiel a sus promesas, y que el Señor sabe cómo librar a los piadosos de las pruebas y mantener a los injustos bajo castigo. ¿No sabe Él cómo rescatarnos? Ese es nuestro primer punto. El mundo en el que vivió Habacuc es el mismo en el que vivimos nosotros. Pero sin embargo Habacuc podría regocijarse. ¿Por qué? Porque Habacuc no es que él no tuviera pecado, más bien porque él confió en aquel que prometió, mas el justo por la fe vivirá. Ese es nuestro primer punto, ese es el mundo en el que vivió Habacuc. Pasamos a nuestro segundo punto, la perplejidad a la que se enfrentó Habacuc. Si observa ahí en su Biblia, por favor, versículo 1. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. No sabemos nada acerca de Habacuc en ningún otro libro en la Biblia, excepto por este versículo en donde él mismo se identifica como un profeta. Ahora sabemos
que había un proceso para identificar si un profeta era verdadero o un profeta era falso. ¿Quién era un profeta de los de verdad? Un profeta era aquel que hablaba palabras inspiradas por Dios. Hablaba lo que Dios le mandaba que hablara, no hablaba por su propia cuenta. Hay dos pruebas de un verdadero profeta del Señor. Las palabras de un profeta afirman o contradicen lo que Dios ya ha dicho. Esa es la primera prueba. Cuando alguien diga que es profeta, que tuvo una profecía, debemos de examinarlo con esta prueba. Las palabras que está hablando confirman o contradicen lo que Dios ya ha dicho en su palabra. En este punto, Habacuc se afirma como un verdadero profeta en dos maneras. Primero, Habacuc simplemente predice lo que Dios ya había advertido en Deuteronomio 28, las maldiciones por romper el pacto. Y en segundo lugar, el tema del libro de Habacuc, el tema central es que el justo por la fe vivirá. Y vemos que el tema central del libro de Romanos, que escribió el apóstol Pablo, es que el justo por la fe vivirá. Entonces Habacuc es consecuente o tiene sentido o lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La segunda prueba de un profeta, ¿su palabra realmente se cumple? Aquí nuevamente se demuestra que Habacuc es un profeta verdadero, porque su palabra se cumplió. El cautiverio de Judá realmente sucedió en el año 605, 597 y 587, 3 deportaciones. Al igual que el profeta Jeremías, Habacuc predijo estos eventos que sucederían años antes de que acontecieran. Por eso los profetas verdaderos antes del exilio eran odiados por el pueblo, porque los profetas falsos profetizaban paz sobre Israel, y ellos profetizaban ruina y la destrucción. Versículo 1 nos dice que Habacuc vio una profecía. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. La palabra profecía también la podemos traducir como oráculos. ¿Qué es un oráculo? Es como una carga. La palabra original es masá. Es la misma palabra que Moisés usó cuando se quejó con Dios por la carga que él tenía por el pueblo de Israel. Entonces el profeta tenía una carga. Él tenía que dar este mensaje. Y aunque el libro termina de una manera esperanzadora para Habacuc y creció su fe, de esto no quiere decir que no iba a traer destrucción o que no iba a haber calamidad. En los versículos 2 al 4, Habacuc empieza a quejarse acerca de un grupo de personas malvadas. Dice, por cuanto el impío asedia al justo. Pero ¿quiénes son estos impíos? ¿Quiénes son estos impíos que asedian? Él no especifica, pero en realidad solo hay tres posibilidades. Una, que sean los babilonios; dos, los asirios; o la propia Judá. No pueden ser los babilonios, ojo, y pongan atención, eso es importante, no pueden ser los babilonios porque Babilonia va a ser el instrumento de castigo. Y no pueden ser los asirios porque en el versículo 13 dice que Habacuc los caracteriza como más injustos que los devoran. Pero los asirios no eran más justos que los babilonios. Entonces, este grupo de los malvados no es más que la propia Judá, el mismo pueblo de Israel. Si vemos el versículo 4, observe ahí, dice, porque la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. La ley de Moisés, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y es decir, que el mismo pueblo de Israel se estaban devorando unos a otros, estaban siendo injustos. Por eso Habacuc le está diciendo al Señor, le hace las dos preguntas principales. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, no oirás y darás voces a causa de la violencia y no salvarás? Entonces Habacuc había estado orando por algún tiempo. Por eso dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Era algo que él le consumía, era algo que él le preguntaba a Dios continuamente, era su oración. Se dolía al ver la maldad alrededor de él. Esta violencia, allí dice, versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí. Esta palabra violencia es la misma que encontramos en el libro de Génesis 6:11.
que dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Judá se volvió como el mundo con su prostitución de culto y sacrificio humano. La segunda respuesta, la segunda pregunta que dejó perplejo a Habacuc es, ¿por qué me haces ver iniquidad y ver violencia? En otras palabras, ¿por qué no haces algo al respecto, Dios? ¿Por qué hay injusticia y violencia? ¿Por qué no haces algo al respecto? Esto lo quiero conectar, hermano, con 3 verdades. Verdad número 1, el pecado es el perturbador de la humanidad. El pecado es el mal principal que enfrenta cada persona. Como dijo a alguien alguna vez, el pecado es peor que la muerte, peor que el diablo, peor que el infierno mismo. Es la causa de todo sufrimiento de la humanidad. El pecado es peor que la muerte y el demonio porque estos no pueden condenarte, pero el pecado sí te puede condenar. Hermanos, aquí está lo aterrador. Si nos asombramos que sacrificaban niños, si nos asombramos que tenían prostitución alrededor de estos pueblos, el pueblo de Judá, no es para asombrarnos, porque al igual, esta nación, Estados Unidos, está de rodillas adorando, impulsando a la comunidad LGBT. Y como Judá se ha dedicado al sacrificio humano. Estados Unidos ha matado más bebés al Dios, ha ofrecido más bebés al Dios de la conveniencia que Judá alguna vez lo hizo hacia Moloch. La razón por la cual estaba Judá en problemas en su día y la razón por la cual estamos en problemas en nuestros días es la misma, es el pecado que está alrededor. Verdad número 2, los grandes problemas no pueden convertir el alma. Judá vio al reino del norte, a las 10 tribus ser destruidas, ser exiliadas, ser deportados. Y ellos, eso pasó solo 100 años antes. Los profetas habían dejado una clara conexión. Israel, pecaste, rompiste el pacto y aquí está tu castigo. Y sin embargo, esto no impidió que Judá se encontrara con exactamente el mismo error. Digo, el sentido común diría que si ven lo que le está pasando a sus hermanos allá, ellos se arrepintieran y no cayeran en el mismo error. Pero no. El pecado es como un calabozo profundo que te atrapa y que no puedes superar solamente por tu propia voluntad. Busquen ustedes mismos en el libro de Apocalipsis, cuando la ira del Cordero estaba siendo derramada sobre las naciones, eso no los llevó al arrepentimiento. Apocalipsis 9:20, allí leemos, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Está la consumación final con las plagas, pero ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es algo similar a nuestros días. Los cristianos de hoy en día están orando para que Dios traiga un avivamiento a la luz del COVID-19. Y debemos de hacerlo, orar para que Dios traiga un avivamiento, pero nunca debemos de confiar o de creer que el COVID-19 por sí mismo es suficiente para traer arrepentimiento. Los problemas, el peligro y la angustia no pueden provocar el arrepentimiento. Ese es el punto. Verdad número 3. Lo único que puede traer arrepentimiento en medio del pecado y la maldad más oscura es Dios mismo, es el que puede detener el pecado. Es por esa razón que el profeta clama a Dios: ¿hasta cuándo, Dios mío, vas a detener esta injusticia? Porque él sabe que Dios es el único que puede parar eso. Que Dios es el único que puede parar esa injusticia, que puede parar el pecado. El mundo de nuestros días predica un falso evangelio, hermanos. Que todo va a estar bien si solo tenemos acceso a la educación correcta o si solo podemos fomentar suficiente autoestima entre los seres humanos. O si podemos ingresar a una era utópica o de ensueño donde el gobierno pueda distribuir mejor la riqueza y entonces tendremos justicia social. Esas son mentiras. Nada ni nadie puede detener el mal del planeta excepto Dios.
El pecado es un monstruo de iniquidad que no solo es una enfermedad, es la muerte misma, muerte espiritual, y solo Dios puede romper esas cadenas irrompibles. ¿No es increíble si nos ponemos a meditar, hermanos, que a través de los siglos y de las edades, de miles de años, de cientos de civilizaciones, millones de leyes, todas ellas no han podido detener la injusticia humana? Pensemos, Israel no pudo evitarlo incluso desde su posición privilegiada como el pueblo escogido de Dios y con una ley perfecta. Los griegos no pudieron ponerle fin al pecado o a la injusticia con sus filósofos y pensadores. El imperio romano no se pudo detenerlo con su ley y orden civilizados. Y el gran experimento estadounidense nunca ha podido poner fin a la injusticia del pecado, a pesar de ostentarse como la mayor democracia que el mundo jamás haya visto. ¿Por qué? Porque solo Dios puede poner fin a la maldad. Esta es la perplejidad del profeta, que decía: Dios, solo tú puedes detener la injusticia. ¿Por qué no lo has hecho tú? Porque si no lo haces tú, nadie más puede detener la injusticia. Hermanos, permítanme hablar con valentía. Si el mal de este mundo no nos molesta, si la injusticia que vemos no nos impulsa a orar a Dios como Habacuc, es porque tal vez nos hemos amoldado y nos hemos dejado seducir por el espíritu de esta época. Quizá nos hemos vuelto tibios. Estamos perplejos como Habacuc porque Dios no está actuando tan rápidamente por el mal que vemos en el mundo. Que Dios nos dé el espíritu de este hombre. Ese es nuestro segundo punto. Habacuc estaba perplejo porque Dios no había juzgado a su nación y los había corregido. Nuestro tercer y último punto. La respuesta que le dio Dios a Habacuc. Acuérdense, este libro se trata de un diálogo entre el profeta y su Dios. Habacuc habla, Dios responde. Habacuc responde, Dios le vuelve a contestar. Punto número 3, la respuesta que el Señor proclamó. Por favor, observemos el versículo 5. El Señor responde, dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando se os contare no la creeréis. Aquí hay algunos verbos en imperativo en el verso 5, si ponen sus ojos allí. Mirad entre las naciones y ved, observar. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que cuando se contare no la creeréis. ¿Por qué es tan sorprendente? ¿Por qué Dios dice asómbrate, mira y observa? No es que Dios sea alarmista, pero Dios está prendiendo una alarma por esta alerta cuádruple. De hecho, está a punto de decir algo que es tan impactante, que dice: porque estoy haciendo una obra en tus días. ¿Por qué es tan increíble? Por 3 razones. Es increíble porque involucra política internacional. Dice el verso 5. Habacuc mira más allá de las fronteras, mirad entre las naciones. No está reduciéndose a Judá solamente, sino dice mirad entre las naciones. Está hablando internacionalmente. Habacuc mira más allá de las fronteras de Judá. Mira la escena internacional. Todos los destinos de cada nación están en mi mano, dice el Señor. Yo tengo el control. Daniel 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Por eso es asombroso. Es una obra que no creerían, porque Dios tiene el control de todas las naciones. Segunda razón, es increíble porque Dios está detrás de todo. A mitad del verso 5 dice: porque haré una obra en tus días. Y al principio del verso 6, si se fija, dice: porque he aquí, yo levanto. Este Dios es un Dios que está en el control, no es un Dios que solamente, como algunos piensan, bueno, sí, Dios creó el mundo, pero después que lo creó, pues lo echó a andar y el mundo ahí se va haciendo como el mismo mundo se va manejando. Si acabamos con la naturaleza, todo, ya el mundo va corriendo solo. No.
Tampoco es un Dios que no conoce el futuro. Dios creó el mundo, pero pues el futuro lo vamos haciendo cada uno de nosotros. No, es un Dios que está en control de todas las cosas, que Dios en su soberanía ha previsto y tiene ordenado y decretado todo lo que ha sucedido y sucederá. La Confesión de Fe de Westminster dice: Dios, desde la eternidad, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó de manera libre e inmutable todo lo que sucede. Ahora es posible que no podamos entender eso. ¿Cómo conjugamos la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre? Y aún así hacerlo de tal manera que Dios permanezca santo y sin pecado, pero a pesar de que no podamos entender, hermano, lo que dice la Escritura sobre este punto sí es comprensible. Amós 3:6 nos dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Isaías 14:24: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Romanos 9:20 y 21: Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y uno para deshonra? Las cosas no solamente suceden, no solamente son accidentales, sin un objetivo, sin un propósito. Dios tiene un plan para todo. Y en esto Dios involucra a uno de los imperios más malvados que ha pisado la tierra. Versículo 6: porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas. Nación cruel y presurosa. ¿Se acuerdan del rey de los caldeos de Babilonia, Nabucodonosor? ¿Cómo era este rey? Era muy cambiante. Él fue el que mandó poner a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y después que fueron rescatados, en cuanto salieran, dijo: todo aquel que hable en contra de este Dios va a ser destruido. Eso es inestabilidad. De un momento a otro cambiaba de parecer. Pero también era un poder global. En Daniel 2, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor donde había una estatua gigante que representaba todas las naciones. ¿Y quién era la cabeza? La cabeza era de oro y los pies de barro. ¿La cabeza quién era? Babilonia. Era un poder mundial. ¿No es esta una obra increíble que Dios levantara este poder mundial para poder cruel y apresurado, y los pondría sobre su propio pueblo del pacto? ¿No es algo como dijo en el versículo 5, que aun cuando se os contare no la creeréis? ¿Por qué Dios está actuando así? Luego veamos cómo era este pueblo. Observamos cómo era. Versículo 8. Sus caballos eran más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Tres animales describen gráficamente cuál aterradora es esta nación. Más rápidos que leopardos. Un leopardo corre demasiado rápido. Más feroz que un lobo en la noche. ¿Ustedes creen que los lobos en la noche aúllan y dicen, solamente porque así hacen? No, tienen hambre y andan buscando su presa, por eso aúllan. Y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Una vez que el águila ve su presa desde arriba, ya es casi imposible que la presa acabe. Se escape, perdón. Es increíble que Dios haya levantado esta nación cruel para castigar a su propio pueblo. ¿No es esta una obra increíble de Dios, que Él ordenaría tales calamidades? Finalmente, observemos cómo son estos caldeos. Escarnecen a los reyes y de los príncipes hacen burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Estoy en el versículo 10. De los reyes hacen burla. De los príncipes hacen burla.
Babilonia no dio crédito al Señor por sus victorias. Y esto es lo más impactante de la obra de Dios, que usó un pueblo que se adora a sí mismo para llevar a cabo su obra. ¿Recuerdan a Nabucodonosor en su palacio? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi majestad? Así, no le daban la gloria a Dios. Igual como el gobernador la semana pasada, ¿no? Que este gobernador dijo que él convocó una rueda de prensa y dijo que el número de los casos del COVID-19 ha bajado porque bajamos el número. Nosotros lo hicimos. Dijo a la prensa, Dios no hizo eso. Eso fue lo que dijo el gobernador. La fe no hizo eso. El destino no hizo eso. Mucho dolor y sufrimiento hicieron eso. Así es como funciona. Son las matemáticas. Este gobernador odia a Dios, no cree en Dios, es malvado. Ahora imaginemos a Dios nombrando a este gobernador que odia a Dios para que discipline a su pueblo. Es exactamente lo que está pasando aquí. Pero quizás en este punto podamos comenzar a ver una esperanza en la obra de Dios. ¿Por qué Dios reveló este punto a Habacuc? ¿Por qué Dios reveló que el corazón de Babilonia, ella determinó su propio poder, que su propio poder era Dios? Consideremos lo que sucedió cuando Dios envió a los asirios contra la tribu del norte para castigarla. Los que destruyeron a las 10 tribus del norte fueron los asirios. En Isaías 10:6 dice, el Señor dijo, contra una nación impía lo envío y contra el pueblo de mi ira lo mando. El escenario es exactamente el mismo. Dios por su propio poder envió a los asirios, pero en este mismo pasaje dice, ¡ay de Asiria! ¡Ay con maldición! ¿Por qué Dios maldijo a Asiria? Porque se jactaban en sus corazones de haber conquistado por su propia fuerza. Porque Asiria dijo, por la fuerza de mi mano lo he hecho. Por tanto, Dios borró a Asiria. ¿Por quién Dios destruyó a Asiria? Por los babilonios. ¿Ustedes creen que Babilonia escapará cuando ellos mismos se creen su propio Dios? Dice en el versículo 11, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, los babilonios atribuían su propia fuerza a su Dios. ¿Ustedes creen que iban a escapar del poder y del castigo de Dios? Dios va a castigar a su pueblo con el bisturí de Babilonia, pero Dios va a castigar al bisturí mismo por pensar que se manejó solo. Hermanos, aunque Habacuc no ha visto este diálogo, de esto se trata el libro de Habacuc. Dios está apuntando a destruir a su verdadero pueblo en Judá. Está apuntando a eliminar el veneno para preservar a su pueblo. Esta es la razón por la cual Dios hace lo que hace en el planeta Tierra. ¿Cuál es el propósito de la historia? ¿Cuál es el gran diseño de Dios en todo lo que hace a lo largo de la historia humana? Purificar para sí mismo un pueblo suyo celoso de buenas obras. Tito 2:14. Hechos 15:14. Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿No lo vemos? El objetivo de Dios en la historia siempre ha sido su iglesia. Esto es impresionante. Dios nos quiere, nos ama. Dice en Isaías 43:21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. La iglesia siempre ha estado en problemas y en peligro de ser devorada por la maldad, pero Dios siempre la ha salvado. En los días de Noé, Dios tuvo que castigar y destruir el mundo antiguo, pero Dios sacó a su iglesia reducida a 8 personas. Dios rescató a su iglesia en los días de Moisés. Fue destruyendo la tiranía de Egipto, matando a los egipcios. Fue como Dios destruyó a los egipcios y preservó la vida de su iglesia. Eso es lo que está pasando aquí. Dios está tratando a todo su pueblo Judá a través de los fuegos de Babilonia para preservar a su pueblo y castigar a los impíos. Ese es nuestro tercer punto. La respuesta que el Señor le dio a Habacuc fue
castigar a los impíos, estaba preservando a su pueblo. Para finalizar, permítanme hacerlo con 3 aplicaciones. ¿En qué tipo de mundo vivimos? ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Y qué tipo de Salvador necesitamos? ¿En qué tipo de mundo vivimos el día de hoy, hermanos? Vivimos en un mundo en donde toda la historia solo es relevante cuando se relaciona con la iglesia. Pensemos y meditemos en esta declaración. ¿Qué es la historia? La Real Academia Española lo define de esta manera. La historia es un relato de los hechos, una narración de los eventos en el orden en que ocurrieron, con sus causas y efectos. Y hay diferentes historias. Hay historia política, historia eclesiástica, historia militar, historia del derecho, historia, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice lo que dice para sus propios fines. La historia es su historia, no hay otra historia. Como dijo el hermano predicador Martin Lloyd-Jones, la clave de la historia del mundo es el reino de Dios. En otras palabras, toda la historia del Antiguo Testamento, las naciones, las guerras, el desarrollo de la civilización, solo importa en relación con el reino de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el reino de Dios? Su pueblo Israel. Toda la historia desde la cruz hacia nuestros días, cada guerra, cada tribu, cada lengua, cada economía, cada plaga, cada peste, cada hambruna, cada fiesta, solo son asuntos en relación con el reino de Dios del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es la iglesia. Fuera de eso el mundo no tiene sentido. Saquemos el reino de Dios de la historia. Y nada tiene razón de ser en este mundo. Hermanos, el reino al que perteneces es el reino de Dios, el reino que Dios ha creado. Todo Dios lo designó en relación a su iglesia, con su iglesia en mente. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Qué tipo de iglesia deberíamos querer ser? Deberíamos de ser una iglesia que es consciente en el mundo en el que vivimos y que cada evento es relevante al reino de Dios. Entonces deberíamos hacernos varias preguntas. ¿Cómo afecta? ¿Qué relevancia tiene este evento en el reino de Dios? Sin duda, algunos de nosotros hemos luchado con la pregunta, ¿esta cuarentena de qué nos está sirviendo? Pero podemos preguntarnos, ¿esta cuarentena ha revelado lo justo y lo santo que tú eres o ha mostrado cuánto pecado aún nos queda? ¿Qué nos ha mostrado? ¿Ha sacado lo más profundo de nuestras almas? ¿Qué es lo que más ha sacado? ¿Preocupación? ¿Ansiedad? ¿Indiferencia? ¿Orgullo? ¿Insensibilidad? A mí me ha revelado lo egoísta que soy, lo mucho que necesito a Dios. Lo mucho que yo necesito a Dios. Nos hemos preguntado al Señor, sinceramente le hemos preguntado, Señor, enséñame qué debo de corregir yo en mi vida. Nos hemos humillado y le hemos preguntado al Señor, ¿dónde me he equivocado? Señor, ¿cómo puedo tomar esto y aprender más sobre el Evangelio? ¿Cómo puedo usar este evento para compartir los sufrimientos de Cristo? ¿Cómo puedo usar este evento para conocerte mejor? Para conocer mejor a aquel que me amó y se entregó por mí. Hermanos, ese es el tipo de iglesia que debemos desear. Una iglesia que es muy consciente de que cada evento tiene como objetivo purificarnos para hacernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Punto 3. ¿Qué tipo de Salvador es el que necesitamos? Uno con los rasgos distintivos, peculiares, que nos pueda salvar en medio de los problemas. En el libro de Habacuc, que es un profeta,
Curiosamente no menciona al Mesías, no profetiza de Cristo, como los otros profetas, Isaías, Jeremías. ¿Por qué esta aparentemente ausencia de las profecías acerca del Mesías? Para enfatizar algo muy importante. Lo que debía establecerse en los corazones de Judá es que ningún rey humano podía salvarlos. La línea de David no solo falló, sino que el rey Manasés había llenado tanto a Judá de abominaciones que ningún otro humano había provocado tanta maldad en Israel y en Judá. El énfasis de Habacuc, por lo tanto, no está en la naturaleza humana de Cristo, sino en su naturaleza divina. Israel no necesitaba un rey simplemente humano para sentarse en el trono de David. Ellos necesitaban un rey divino. ¿Quién, sino solo Dios, podía castigar el pecado y traer purificación del pecado? ¿Quién, sino solo Dios, tenía el poder de vencer a los mayores enemigos de su pueblo? Es por eso que Habacuc, el profeta, dice en su profecía: me gozaré en el Dios de mi salvación. Solo Dios puede cumplir el papel de Salvador. No necesitamos un simple rey de la línea de David, necesitamos al Señor mismo. El único capaz de amarnos en nuestra rebelión, el único capaz de purificarte de tus pecados. No olvidemos a quién pertenecemos, hermanos, en esta temporada. Jesús no solo sufrió y murió como hombre por ti, pero Él fue declarado como Hijo de Dios por el poder de la resurrección. Él es nuestro Salvador. Él no es un simple hombre, Él es el Dios Todopoderoso hecho hombre, para purificarnos y para llevarnos a la gloria. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, Padre omnipotente, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este libro, Señor, que nos permite aprender, y que si nos contaran la obra que tú hiciste, Señor, no la creeríamos. El profeta solamente estaba pidiéndote que hasta cuándo no juzgarías y traerías un avivamiento a su pueblo, Señor, pero tú le respondiste que iban a ser exiliados, Señor, sacados de su propio país. Pero el profeta pudo confiar y aprender en ti, que aunque la higuera no floreciera, aunque no hubiera fruto en las vides, Señor, que él se alegraría en el Dios de su salvación, no importando los problemas o las dificultades. Y tú siempre has purificado a tu pueblo a través de pruebas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el tiempo en el que vivimos. Ayúdanos, Señor, a entender, a sacar provecho de esta pandemia, Señor, a examinar nuestro propio corazón y ver en dónde podemos mejorar, Señor, y mortificar el pecado en nuestras vidas. Y ayúdanos a confiar más en ti y a gozarnos en ti, Señor, que no importa lo que venga, no importa lo que pasemos, tú eres el Dios de nuestra salvación, y que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Dios hecho hombre, Señor, que Él es poderoso para quitarnos la maldad, limpiarnos, Señor. El apóstol Juan dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Señor, te pedimos perdón y te ayudamos que nos permitas dolernos, Señor, y ver el mundo alrededor en que vivimos, Señor, y apartarnos de la maldad cada día a través de tu gracia, Señor. En Cristo Jesús así te lo pedimos. Amén y amén.